No has cometido un error, no te has salido del alineamiento y el universo no te está probando, te está preparando. Sé cómo es cuando todo parece desmoronarse de una vez, cuando los planes que antes parecían ciertos empiezan a disolverse, cuando las personas con las que contabas se alejan, cuando las estructuras que construiste empiezan a desmoronarse silenciosamente. Te dices a ti mismo que es solo una fase. Entonces te preguntas si te saliste del alineamiento. Entonces empiezas a entrar en pánico. Pero quizás nada esté yendo mal. Quizás algo esté siendo realineado. Quizás lo que parece retraso sea, en realidad, una recalibración sagrada. Quizás la versión de ti que podría recibir lo que pediste esté finalmente empezando a emerger. Y todo lo que no es compatible con esa frecuencia está siendo removido del camino. Esta es la parte que nadie te cuenta sobre manifestación. Cuando empiezas a vibrar en un nuevo nivel, aunque sea ligeramente, el campo cuántico empieza a reorganizar tu vida para que combine. Y esa reorganización puede parecer caos. Sientes como si estuvieras caminando hacia atrás. Sientes como si la visión estuviera escapando, pero lo que está realmente escapando es la identidad que ya no resuena más con tu próxima línea temporal. La confusión, la decepción, el desconfort, no son castigos, son señales de que el campo está ajustando tu realidad externa para combinar con la frecuencia que has estado llamando. Esto no es desalineamiento, esto es momentum. Duele, sin embargo no voy a fingir que no duele. El dolor de entregar lo que antes parecía seguro, el dolor de confiar en algo invisible, el luto de convertirse en alguien nuevo sin saber completamente quién es esa persona. Es desorientador porque no estás simplemente dejando ir resultados, estás dejando ir patrones emocionales. Estás dejando ir la parte de ti que aprendió a sobrevivir a través del control, la parte que creía que esfuerzo es igual a valor. La parte que pensaba que quietud era debilidad. Y esa parte no se va silenciosamente. Se aferra, negocia, se resiste, no porque esté equivocada, sino porque está asustada. Nunca fue diseñada para prosperar. Fue diseñada para protegerte. Pero protección no es lo que más necesitas. Lo que necesitas ahora es confianza. No estás atascado. Estás simplemente suspendido entre identidades. Estás de pie en la puerta entre quien siempre has sido y quien te estás convirtiendo. Ese espacio es incómodo porque es desconocido. Tus viejos mecanismos de enfrentamiento no funcionan aquí. Tu vieja mentalidad no puede seguirte aquí. Y el universo, el campo, lo sabe. Entonces espera. Espera que te vuelvas no solo emocionalmente, sino vibracionalmente, porque el campo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Y cuando esa frecuencia está llena de contradicción, con desesperación disfrazada de afirmaciones, con control disfrazado de estrategia, el campo no puede entregar. Es por eso que nada parece funcionar cuando estás intentando demasiado, porque intento en energía es muchas veces resistencia disfrazada. No deberías forzar tu camino hacia adelante. Deberías sentir tu camino hacia el alineamiento. Ese alineamiento no viene de rituales perfectos. Viene de volverte lo suficientemente quieto para reconocer dónde estás perdiendo el poder, dónde estás dudando de ti mismo, dónde estás externalizando tu paz para un momento futuro. Ahí es donde la preparación empieza, no en tu cuadro de visión, no en tu lista de tareas, sino en el espacio entre tus pensamientos, la quietud por debajo del esfuerzo, la respiración profunda que dice, aunque no pueda ver aún, sé que algo está cambiando. ¿Y si esto no es un retraso? ¿Y si este es el momento exacto en que tu frecuencia se está estabilizando en una nueva realidad? ¿Y si esto es la desintoxicación antes de la incorporación, la poda antes de la floración? ¿Y si el universo no te está reteniendo, sino creando espacio para que el verdadero tú emerja? ¿Aquel que puede sostener la vida que has pedido sin colapsar bajo ella? Esto no es una prueba, esto es confianza en acción. Esto es el campo haciendo lo que hace mejor, reflejando tu preparación. Entonces no estás siendo castigado, estás siendo posicionado. Estás siendo ablandado en todos los lugares donde el miedo te endureció. Estás siendo vaciado del ruido que te mantenía persiguiendo lo que nunca fue destinado a quedarse. Estás siendo despojado de las ilusiones que te decían que no estabas listo aún, porque ahora lo estás. Y sé que esta etapa no parece mágica, parece cruda, solitaria, incierta. Pero este intermedio, este desconfort sagrado, es el umbral del cambio.
El momento en que tu vieja historia se vuelve demasiado pequeña y tu nueva historia aún no se ha formado completamente. Es la pausa antes del salto, el silencio antes del cambio. Y es donde tu poder real empieza a emerger. Porque cuando el campo siente que ya no estás intentando acelerar tu camino hacia el alineamiento, sino que estás dispuesto a sentarte dentro del espacio que está creando para ti, responde, no por obligación, por resonancia. Empieza a moldear una realidad que refleja tu nuevo centro, tu nueva quietud, tu nueva verdad. Entonces, si las cosas parecen inestables ahora, déjalas. Si las cosas parecen lentas, pesadas o nebulosas, confía. Significa que estás entrando en la parte del proceso que más importa, el convertirse. Y el campo, consciente como es, está observando, escuchando, calibrando para tu próxima frecuencia, porque algo en ti ya cambió y ahora la realidad está simplemente alcanzando. Vamos a seguir adelante juntos. Hay un concepto erróneo de que el universo envía pruebas para ver si eres digno, pero el campo cuántico no prueba. Responde, no necesita medir tu fuerza. Refleja tu señal. Y cuando esa señal cambia, aunque sea ligeramente, todo construido en tu frecuencia antigua empieza a disolverse, no por crueldad, sino por coherencia. El campo no pregunta, ¿estás listo? Escucha tu energía y responde, te oigo, déjame reflejar eso. Y esa reflexión no siempre es inmediata. A veces parece que las cosas están empeorando antes de mejorar, no porque estés fallando, sino porque tu vieja fundación está siendo reemplazada. Tu realidad externa siempre queda atrás de tu vibración interna. Entonces, cuando cambias tu línea base emocional, cuando dejas de transmitir desde el miedo, desde la escasez, desde el no es suficiente, el campo pausa. No te castiga, se recalibra. Y esa recalibración es lo que la mayoría de las personas etiquetan erróneamente como siendo probadas. Seamos claros, no estás siendo evaluado, estás siendo actualizado. Y toda actualización requiere una limpieza. Así como el cuerpo purga toxinas durante la curación, tu campo energético purga lo que ya no resuena más. Hábitos antiguos, relaciones, ideas, papeles, todo empieza a caer. Y el espacio entre dejar ir y recibir lo nuevo, ahí es donde la mayoría de las personas entran en pánico. Es cuando el miedo regresa, porque la mente no le gusta el vacío. Quiere llenarlo con historias, con culpa, con cronogramas. Pero el campo ama el vacío, porque vacío es potencial. Vacío es señal pura. Vacío es donde el colapso de nueva realidad empieza. Esta es la verdad cuántica. Cada vez que emites una nueva vibración, estás diciéndole al campo para lo que estás listo. Y si tu vida externa no combina con esa vibración aún, empieza a cambiar. Pero primero tiene que desmantelar lo que no pertenece. Ese desmantelamiento no es destrucción, es alineamiento. No estás perdiendo lo que es destinado para ti. Estás perdiendo lo que no puede seguirte. Y sí, esto puede parecer caos, porque cualquier cosa a la que antes te aferrabas para identidad, cualquier cosa que antes necesitabas para sentirte seguro, está siendo cuestionada por tu nueva vibración. Es por eso que la manifestación frecuentemente viene después de la tormenta, no antes. Porque la tormenta sacude lo que no habrías dejado ir voluntariamente. Te saca de viejos bucles, relaciones, trabajos, ciudades, cronogramas, no para castigar, sino para preparar, para hacer espacio, para purificar tu señal. Porque cuando tu señal está limpia, el campo no tiene resistencia. No duda, refleja. Pero hasta que esa coherencia se establezca en ti, hasta que tu ser se vuelva más quieto que tu mente, el campo espera no por retraso, por devoción. Espera que dejes de forzar. Espera que dejes de fingir. Espera que tu frecuencia deje de oscilar entre duda y confianza. Porque el campo no colapsa basado en palabras. Colapsa basado en vibración y vibración no miente. Entonces, cuando las cosas se desmoronan, no preguntes por qué me está pasando esto. Pregunta ¿para qué está haciendo espacio esto? No asumas rechazo. Asume redirección. No resistas el silencio. Aprende a escuchar a través de él. Porque el silencio entre realidades es donde líneas temporales son reordenadas. Y si puedes mantener tu centro a través de ese silencio, si puedes permanecer coherente mientras todo se desenrolla a tu alrededor, el campo no tiene opción sino encontrarte en la nueva frecuencia. Joe Dispenza enseña que el campo cuántico es un espejo para tu estado interno, pero no es un espejo pasivo.
Es inteligente, está vivo, siente tu miedo, siente tu confianza, siente cuando estás fingiendo y siente cuando verdaderamente te has rendido. Cuando ya no necesitas más el resultado para sentirte completo, ahí es cuando el resultado empieza a formarse. Cuando dejas de aferrarte y empiezas a anclar, la realidad se curva. Pero anclar requiere presencia, requiere quietud, requiere valor para sentarse en el intermedio y decir, incluso aquí confío. Porque en el momento en que dejas de intentar arreglar, probar o controlar tu realidad, tu frecuencia se vuelve quieta. Y en la quietud hay claridad y en la claridad hay acceso. Y en el acceso, manifestación deja de ser algo que persigues y empieza a ser algo con lo que te alineas. Entonces no estás fallando porque las cosas se están cayendo. Estás teniendo éxito en un nivel más profundo de lo que tu ego puede medir. Te estás volviendo resonante con la vida que una vez tuviste que imaginar. Te estás convirtiendo en la versión de ti que ya no necesita preguntar si está funcionando, porque ya sientes el cambio en tu cuerpo. Ese es el momento en que el campo te toma en serio. Ese es el momento en que deja de responder a tus rituales y empieza a responder a tu ser. Y ese ser, tu verdadero yo, no está intentando forzar el futuro, está invitando. Deja que eso se asiente. En los próximos minutos, vamos a explorar cómo la pausa entre lo viejo y lo nuevo no está vacía, sino llena de actividad cuántica. Y cómo aprender a confiar en la lentitud es la misma cosa que desbloquea la próxima versión de ti. ¿Listo para ir más profundo? Hay un espacio entre dejar ir y recibir, un espacio extraño y silencioso, donde nada parece estar pasando. Hiciste el trabajo, sentiste el cambio, te rendiste y entonces silencio. Sin señales, sin evidencia, solo vacío. Pero ese vacío no es un error, no es un retraso. Es la zona de recalibración, donde líneas temporales son reescritas, no por lo que haces, sino por quien te estás convirtiendo. La mayoría de las personas confunden este espacio con falla. Entran en pánico, retroceden, intentan más, desentierran la semilla para ver si está creciendo. Pero el campo cuántico no recompensa impaciencia. Responde a coherencia y coherencia requiere quietud. Es por eso que este momento, este estiramiento incómodo, invisible, sin glamour, es la parte más importante del proceso. Porque revela si confías en tu frecuencia o solo la representas. No estás atascado, estás suspendido, flotando entre líneas temporales. La antigua está desapareciendo, lo sientes. La nueva no está aquí aún, lo presientes. Pero algo dentro de ti ya sabe. Este espacio es sagrado. Es aquí donde el subconsciente se reprograma. Es aquí donde firmas emocionales se disuelven. Es aquí donde tu sistema se estabiliza en una nueva identidad antes de que la realidad la refleje. Y sí, se siente extraño. Como ser nadie, como no saber qué hacer a continuación. Eso es porque tu identidad está cambiando. Ya no eres quien eras, pero aún no eres completamente quien te estás convirtiendo. Así es como la madurez espiritual se ve. No fuegos artificiales, sino integración. No epifanías, sino consistencia. El campo está observando, no con ojos, sino con resonancia. Está escuchando la calidad de tu silencio. Está sintiendo la forma de tu vibración cuando no estás intentando. Porque cuando dejas de empujar, tu frecuencia verdadera emerge y esa es la que crea. Neville Goddard llamó a esto el Sabbat, el tiempo de descanso entre asumir el sentimiento del deseo realizado y verlo manifestar. Dijo, si persistes en la suposición, se endurecerá en hecho. Pero persistencia no es esfuerzo, es estabilidad vibracional. Es cuando dejas de necesitar prueba y te conviertes en prueba. Es cuando dejas de mirar afuera en busca de confirmación, porque tu cuerpo ya sabe la respuesta. Entonces, si sientes que nada se está moviendo, bien, significa que algo más profundo se está alineando. Significa que la superficie está quieta porque la fundación está cambiando. Significa que tu sistema está aprendiendo cómo sostener lo nuevo sin colapsar en lo antiguo. Significa que tu línea temporal está recalculando en tiempo real y tu único trabajo es permanecer coherente. Pero coherencia no es perfección, es honestidad. Puedes permanecer presente sin intentar escapar del desconfort. Puedes mantener la frecuencia de la confianza sin evidencia. Puedes permitir que la línea temporal se forme alrededor de tu ser en vez de perseguirla a través de la fuerza. Esta es la pausa cuántica.
El campo está esperando que te estabilices antes de colapsar. Está esperando que tu señal se vuelva lo suficientemente consistente para crear. Y esa consistencia no se mide en intensidad, se mide en facilidad, en paz. En que tan ligeramente sostienes la visión, en que tan poco necesitas aferrarte a ella, porque cuanto más te aferras, más le dices al campo, no creo que sea real. Y el campo refleja esa creencia, no tus palabras. Entonces, deja de aferrarte, empieza a anclar, empieza a vivir la vibración del ya. Empieza a caminar como si estuviera hecho, no para el campo, para ti. Porque cuando tu sistema nervioso finalmente cree que es seguro recibir, el campo responde inmediatamente. Es aquí donde vive el avance, no en el hacer, sino en el ser, no en el resultado, sino en tu preparación para sostenerlo. Esa preparación no es probada por rituales o mantras. Es probada por tu neutralidad emocional. Cuando el resultado ya no define más tu valor, ahí es cuando llega. Cuando tu alegría no es aplazada hasta que pase, sino accedida ahora, ahí es cuando se manifiesta. Cuando dejas de prepararte para la decepción y empiezas a vivir desde el alineamiento, ahí es cuando la nueva línea temporal se fija. Lo cuántico no es lento. Simplemente aún te estás estabilizando. Deja que tome el tiempo que necesita para igualar la precisión de tu solicitud. Deja que lo invisible se reordene. Deja que el silencio hable. Deja que el espacio en el que estás. No importa que tan incómodo se convierta en tu campo de entrenamiento para confianza, porque confianza es la energía que colapsa realidad más rápido que cualquier otra cosa. En la próxima sesión, vamos a explorar cómo moverse a través de esta fase de recalibración sin autosabotaje, cómo dejar de interpretar desconfort como falla y empezar a reconocerlo como un síntoma de alineamiento profundo. ¿Estás listo para cambiar cómo caminas a través de lo desconocido? Entonces continuemos. A estas alturas, probablemente has notado un patrón. Cuanto más intentas forzar el cambio, más resistencia sientes. Cuanto más persigues el próximo paso, más se escapa. Esto no es falla, esto es retroalimentación, porque el campo cuántico no opera en presión. Se mueve en respuesta a resonancia. Y resonancia no viene de urgencia, sino de rendición. Pero rendición ha sido malentendida. No es rendirse, no es pasividad, es elegir coherencia sobre control. Es decidir momento a momento confiar en la línea temporal que tu alma ya eligió, incluso si tu mente aún no la entiende. Ese es el poder real y es ese poder el que estabiliza tu campo. Entonces, ¿cómo cooperas con lo cuántico cuando todo parece fuera de sincronía? Primero, dejas de interpretar desconfort como peligro. La mayor parte de lo que llamas miedo es simplemente falta de familiaridad. No tienes miedo porque algo esté mal. Tienes miedo porque algo es diferente. Porque empezaste a emitir una nueva frecuencia y tu sistema nervioso aún no ha alcanzado. Esto no es sabotaje, esto es integración. Deja que pase. Segundo, dejas de preguntar cómo arreglo esto y empiezas a preguntar qué parte de mí aún está resistiendo esto. Porque intentar arreglar lo que el campo ya está reordenando solo añade ruido a tu señal. Cuanto más interfiere, más retrasas. Pero cuando respiras, ablandas, liberas, te vuelves magnético. No porque estés haciendo más, sino porque finalmente estás lo suficientemente quieto para recibir. Es aquí donde Abrahamix ofrece una claridad que corta a través. No puedes estar en modo recepción y modo resistencia al mismo tiempo. No es sobre intensidad, es sobre permitir. Y permitir no es pasivo, es increíblemente intencional. Es la decisión de confiar que alineamiento funciona incluso cuando aún no lo ves. Y confianza no es un sentimiento por el que esperas, es una frecuencia que eliges, especialmente en los momentos que parecen más inciertos. Es cuando el universo escucha más de cerca, no cuando representas confianza, sino cuando la encarnas. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Se ve como despertar y no preguntar qué está faltando, sino qué estoy irradiando. Se ve como observar tus pensamientos sin creer en todos ellos. Se ve como notar la tensión en tu pecho y ablandar en vez de hacer espiral. Se ve como mantener la misma energía pacífica, ya sea que la manifestación haya llegado o no, porque el campo no solo quiere darte lo que quieres. Quiere ver en quién te conviertes mientras esperas. Esa es la preparación. Ese es el entrenamiento. No en castigo, sino en precisión. Tu sistema nervioso es la antena.
Cuanto más limpia la señal, más clara la respuesta. Es por eso que las cosas se desmoronan antes de encajar en su lugar. Porque no puedes manifestar desde un lugar de guerra interna. El campo no va a colapsar una nueva realidad alrededor de una vibración antigua. Va a esperar pacientemente hasta que dejes de vibrar desde la memoria y empieces a vibrar desde el ahora. Esa es la clave. Y es en el ahora que tu futuro se decide. Entonces aquí está un cambio simple que puedes hacer hoy. En vez de pedir prueba de que está funcionando, conviértete en la evidencia. En vez de necesitar una señal para sentirte alineado, deja que tu alineamiento sea la señal. En vez de esperar a sentirte seguro una vez que el resultado aparezca, conviértete en el espacio donde la seguridad ya vive. No necesitas más pasos. Necesitas más quietud. No necesitas otra afirmación. Necesitas permiso para sentir que tan lejos ya has llegado. No necesitas hacer más. Necesitas dejar de resistir a quien te estás convirtiendo, porque quien te estás convirtiendo ya está alineado. Solo estás aprendiendo cómo encontrarlos en el campo sin miedo. Entonces, respira, deja que eso se asiente. Si tu camino parece desconocido, significa que estás en el borde del mapa antiguo. Y ahí es donde todas las nuevas realidades empiezan. Si el silencio parece alto, bien, significa que el campo está escuchando. Y si este mensaje resuena, si habló a una parte de ti que ha estado silenciosamente resistiendo, entonces marquemos este momento juntos. Déjalo en los comentarios. Confío en el proceso, no porque sea perfecto, sino porque es preciso, porque no es un castigo, es preparación. Y en la próxima sesión vamos a cerrar este viaje no con respuestas, sino con el recordatorio más profundo de que no estás aquí para sobrevivir tu vida. Estás aquí para caminar completamente dentro de la frecuencia que naciste para llevar, aquella que el universo te ha estado preparando para sostener todo el tiempo. Terminemos esto juntos. A estas alturas, algo en ti cambió. No porque obtuviste una nueva respuesta, sino porque te recordaste de una verdad antigua. No estás siendo probado, se está confiando en ti. El universo no está observando para ver si vas a fallar. Está reordenando tu realidad para apoyar en quien te estás convirtiendo. Y a veces ese reordenamiento parece resistencia como silencio, como dolor, pero no es castigo, es preparación. Pediste por alineamiento y ahora el campo está limpiando cualquier cosa que no pueda sostenerlo. Es por eso que duele. No porque estés equivocado, sino porque te estás deshaciendo de las partes de ti que nunca fueron verdaderamente tú. Las expectativas, las máscaras, las líneas temporales que superaste, pero continuaste aferrándote. El campo es preciso. Solo responde a la verdad. Y cuando tu verdad se vuelve más alta que tu miedo, el campo se mueve. Eso es lo que has estado sintiendo. No falla. Activación, la emergencia lenta y profunda de coherencia dentro de ti. La estabilización de tu sistema nervioso en una nueva identidad. La calibración sutil para una versión de ti que ya no necesita representar, solo ser. Ese es el cambio. Esa es la preparación. Porque recibir no es sobre merecer, es sobre preparación. El universo ya quiere darte todo lo que pediste. Solo está esperando que tu campo sea lo suficientemente claro para recibirlo. Y esa claridad no está en tus palabras, está en tu frecuencia. Tu firma emocional, tu disposición para ablandar en vez de controlar, para confiar en vez de perseguir, para anclar en vez de probar. Ya no es sobre preguntar cuándo va a pasar. Es sobrevivir desde la energía que dice que ya se está desplegando. Porque esa creencia, cuando se encarna, colapsa líneas temporales más rápido que cualquier ritual. Nunca fuiste destinado a forzar. Fuiste destinado a sentir. Nunca fuiste destinado a luchar por el alineamiento. Fuiste destinado a recordarlo. No estás aquí para ganarte tus manifestaciones. Estás aquí para resonar con ellas. Y a veces esa resonancia toma tiempo. A veces toma desmoronarse. A veces toma sentarse en el silencio más tiempo de lo que pensaste que podrías. Pero del otro lado de esa quietud hay algo poderoso. Estabilidad, no picos emocionales que te agotan, sino alineamiento profundo, fundamentado, magnético. El tipo de alineamiento que no necesita atención porque ya sabe. El tipo de coherencia que no necesita prueba porque ya se convirtió en la evidencia. Y cuando te conviertes en la evidencia, la realidad se curva,
el campo responde, las cosas empiezan a moverse otra vez. No porque empujaste, sino porque paraste. Hiciste espacio, respiraste. Te quedaste, ablandaste, te rendiste sin rendirte, confiaste y esa confianza se convirtió en tu señal, una señal tan clara que el universo no pudo ignorarla. Tan poderosa que líneas temporales no tuvieron opción sino cambiar. Tan alineada que lo que antes parecía distante se volvió inevitable. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora mismo, no algún día, no cuando estés más listo. Ahora entonces, si este mensaje resonó con la parte de ti que ha estado silenciosamente resistiendo, si sentiste incluso un destello de claridad o paz o recordatorio, entonces deja que este sea la señal para continuar. Deja que este sea el momento en que dejas de perseguir y empiezas a recibir. Deja que este sea el momento en que decides no hacer más, sino confiar más profundamente. Deja que este sea el momento en que anclas en el saber, no estoy perdido, estoy siendo alineado. Y si este espacio, si esta frecuencia apareció como hogar para ti, si te recordó de quién realmente eres por debajo del ruido, entonces me encantaría que te quedaras. Espero que algo en este mensaje te encontrara exactamente cuando lo necesitabas. Y eso no es coincidencia, eso es coherencia. Esta es tu estación de preparación.